¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días a todos. Estamos en este 23 de marzo con un invitado especial, con Daniel Artana, que es economista de Fiel, economista jefe, y también vamos a compartir la charla entre Daniel y Martín Polo, nuestro head de estrategia, quien vamos a estar conversando sobre temas que nos preocupan respecto a lo que es la inflación global, y por supuesto qué implicancias tiene en nuestro país. Bueno, buenos días, bienvenidos a los dos. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenos días Daniel, muchas gracias por Bien. acompañarnos en esta nueva edición del One on One. Lo que vamos a hacer en la reunión de hoy, vamos a revivir un poco lo que hablamos el año pasado, un tema que empezaba a sumar a nivel global, esta inflación que parecía que era transitoria, finalmente parece que no lo es, y como siempre, lo que pasa en Argentina, ¿no? Un panorama por demás desafiante, con una inflación que se sigue acelerando. Tuvimos el dato de febrero que nos llenó de preocupación, así que ¿quién mejor que nos explique que Daniel, un especialista en la materia? Así que Daniel, de nuevo bienvenido, gracias por venir y bueno, te dejamos la palabra y después vamos lo vamos debatiendo y también abrimos también a los que tengan alguna consulta que nos vayan pasando por el chat y la vamos subsanando. Así que bueno, gracias, te doy todo el espacio, Daniel. Bueno, primero, buen día a todos. Gracias, Nicolás, Martín, por invitarme a compartir algunas reflexiones. Bueno, un poco la idea es, yo voy a hacer una introducción corta con un PowerPoint, que entiendo que se está viendo ahí. Básicamente poniendo el foco en lo que está ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos, pero un poco también eso se da en otros países desarrollados, y después bajar con la discusión en la Argentina. La idea no es ocupar muchos minutos para respetar el formato de intercambio y diálogo que es habitual en este esquema de uno a uno, digamos. Pero, a ver, la primera cuestión, que esto es la inflación anual en Estados Unidos, está ahí desde el año principios de la década del 60. Y ustedes pueden ver que tanto la inflación, lo que dice ahí la headline, es la inflación general o la núcleo, que ellos la miden un poco distinto que nosotros, es una general sin energía, pero básicamente refleja mejor la tendencia, que es la línea naranja, está en niveles muy altos. Cuando uno mira la perspectiva histórica, tiene que ir a la década del 70 para encontrar niveles de inflación superiores a estos. Ahora voy a poner un poquito el foco en el periodo más cercano. Ahí tuvimos en general un desempeño de inflación, digamos, en el entorno del 2% anual, y ahora estamos navegando en la núcleo arriba de 6, en la general al 8. Estos son los datos. Recuerden que cuando hablamos el año pasado, los más optimistas, que ponían el acento en que esto era un fenómeno puntual, y por lo tanto lo que había que hacer era mirar el índice de precios. Es un promedio de las variaciones de los distintos precios que están incorporados en la canasta de consumo, en el caso de los índices de precios del consumidor. Había gente, si ustedes recuerdan lo que hablamos el año pasado, que decía, hay que mirar la mediana. La mediana es el valor central de la distribución, y la mediana, como se puede ver ahí en la línea gris, no había crecido mucho. Bueno, ahora la mediana también creció. Entonces, en realidad, este argumento que decían la cosa puede ser transitoria, luce como que ahora la cosa es bastante más generalizada, no es una cosa puntual de los autos usados o de tal o cual cosa la que está generando la aceleración de la inflación en Estados Unidos. Estos son datos, perdón, de Estados Unidos, no lo aclaré antes. Siguiente cuestión es, ahí otra vez, ponemos la inflación núcleo, siempre la raya naranja. Ahora la línea amarilla son las expectativas a partir de encuestas que le hacen a la gente, parecida a las que acá hace la Universidad de Itela. Fíjense que la línea amarilla también se fue para arriba. Esto es expectativas de cómo ves la inflación en el corto plazo. Si uno mira, y esto va a ser el único dato, yo diría más bien positivo, optimista, si ustedes quieren, si uno mira las expectativas de largo plazo, esas no han aumentado mucho. Eso está sacado de un trabajo de gente de Instituto Peterson. Ahí me gusta mirar la línea celeste, que es la de las expectativas basadas en activos que cotizan en el mercado. Básicamente eso está calculado como la diferencia entre el rendimiento de un bono del Tesoro americano, en este caso a 5 años, a tasa nominal, y un bono TIPS, que como sabemos está corregido por inflación. Fíjense que eso no ha subido mucho. Es como que la gente percibe, y si le preguntan a las familias,
cómo ves la inflación a 5 años, que es lo que está en la línea roja esa que hay ahí, subió un poquito más, pero sigue estando bastante contenido en el entorno de 3%. Así como que la gente ve un problema de inflación en el corto plazo, pero no un problema de inflación en el mediano plazo. Ahí la segunda nota, si ustedes quieren, positiva, esto, ¿por qué ocurre? Bueno, porque uno viene de un largo periodo de inflación contenida, con bancos centrales, en particular la Fed, que tienen reputación de que van a encargarse de lidiar con el problema de la aceleración de inflación. Pero empecemos a meter ahora algunos condimentos que hacen que la cosa puede ser más compleja de lo que están viendo los consumidores en Estados Unidos. Primero, el mercado laboral americano está bastante apretado. Ahí, si ustedes miran las barritas grises medidas en el eje de la derecha, la tasa de desempleo está abajo del 4%. Hubo un periodo previo a la pandemia que estaba en ese nivel, pero ha vuelto a esos niveles. La tasa de desempleo se calcula como la diferencia entre la línea celeste, que es cuánta gente busca empleo, eso está medido en miles de personas en el eje izquierdo, o sea, previo a la pandemia eran 165 millones de personas que buscaban empleo, la línea roja es cuántos encuentran empleo, previo a la pandemia eran alrededor de 159 millones, la diferencia es los desempleados. Bueno, la pandemia generó la caída en el empleo, pero también generó que mucha gente se fue del mercado laboral. La buena noticia que tiene este gráfico es que ha habido una recuperación vigorosa del empleo, en la línea roja, y ha habido también una recuperación bastante importante en la gente que ha vuelto al mercado laboral. Ahora, cuando uno va y mira adentro, empieza a encontrar ya no anécdotas, sino encuestas que reflejan que a las empresas les cuesta encontrar trabajadores en Estados Unidos. Eso ha impulsado a una mejora en los salarios, que todavía, si ustedes se fijan, está por debajo del crecimiento de la inflación, pero los salarios están volando a un nivel de en torno de 5,5 o 6%, dependiendo de acá está puesto el salario por hora y otros indicadores que uno puede mirar. Entonces uno empieza a tener un mercado laboral americano que está bastante apretado. Ahora, para tratar de resumir un poco, esto es un trabajo que publicó hace poco Olivier Blanchard. Olivier Blanchard es profesor de MIT, que fue economista jefe del Fondo Monetario, una autoridad en materia macroeconómica a nivel internacional. Y lo que muestra en este gráfico Blanchard es la inflación núcleo, que era lo que mirábamos antes, él lo pone en esa línea roja que está ahí arriba, y muestra la tasa de interés del política, lo que sería la tasa de interés de la Fed, corregida por inflación núcleo, que es la línea azul. Y después dice, miren la diferencia entre las dos. Tengo 12 puntos, porque la tasa era 0, la inflación núcleo era 6, entonces 6 contra menos 6 me da 12. Tengo que ir a la década del 70 para encontrar una diferencia mayor, y llevó 8 años poner a la inflación núcleo en un territorio más normal en aquel momento. Entonces, en general, hay mucha gente que está viendo gráficos como este que sugieren de que la Fed está corriendo bastante de atrás. Y más allá de que Powell subió la tasa y hizo declaraciones un poco más agresivas de las que por ahí venía haciendo, el hecho es que le va a costar al Banco Central Americano, porque cuando uno actúa con demora, en general empieza a poner la política monetaria más contractiva en un momento donde uno tiene alguna indexación en algunos contratos de la economía, en particular los salariales, y ese manejo requiere a veces una sobredosis de tasa de interés, y el riesgo es que eso termine generando una reducción de la inflación, pero que en el medio uno tenga una recesión. Y para meterme en este tema y dejar la cuestión de Estados Unidos, esto sale de otro trabajo, de otro economista también muy conocido, muy respetado, Larry Summers, esto es con un colega de él, es un trabajo muy cortito que lo pueden bajar de internet, que básicamente lo que él hace es mirar en la historia de Estados Unidos momentos en los cuales la inflación haya estado muy baja y la tasa de desempleo haya estado muy baja, qué es lo que ocurrió con la actividad económica en los 4 trimestres que siguieron a ese momento o en los 8 trimestres que siguieron. Y bueno, después hace análisis estadístico, no los quiero aburrir con eso, pero básicamente la conclusión es que cuando uno mira el desempleo que hay hoy en Estados Unidos, la tasa de inflación que tiene en Estados Unidos hoy, a él le da que la probabilidad de recesión en Estados Unidos en los próximos 2 años es 95%, o alrededor de 90% si miran la segunda línea de. Entonces el hecho es que haber corrido de atrás generó
una disparada en la inflación, la Fed reaccionó con alguna demora y ahora el riesgo de que se meta en una recesión. Todo esto es anterior a la invasión de Rusia a Ucrania, que agrega más problemas, porque es un típico shock estanflacionario. Si ustedes miran las proyecciones de los principales bancos de inversión, le han sacado un poco de... le han limado un poquito la proyección de crecimiento de la economía mundial y de la economía americana y han subido un poquito la proyección de inflación. No tanto en Estados Unidos, porque en general en el mundo desarrollado hoy el shock energético pega menos que antes, porque el mundo consume por unidad de PBI mucho menos energía de que consumía en la década del 70 cuando ocurrieron los dos shocks petroleros del 73 y el del 79. Entonces, de hecho, el pass-through, el traspaso de un mayor costo de la energía a la inflación es mucho menos que antes. Pero de todas formas, esto es como sobre llovido mojado. Ya tenemos una inflación alta y encima viene este shock que ha generado una disparada en el precio de la energía y una disparada en el precio de las commodities. Así que mi impresión de todo esto es que Estados Unidos va a tener una inflación más alta de lo que ha sido normal, bueno, obviamente este año, probablemente el año que viene también, no en el entorno del 8%, pero sí por ahí al doble de lo que ha sido la norma del 2% anual, que era un poco el objetivo de la Fed. Déjenme ir rápidamente a Argentina. En Argentina nosotros sabemos que hemos tenido una aceleración de la inflación, y esto en parte ocurrió, o sea, cuando uno mira a Argentina, trata de analizar la macro, cuando uno hace política antiinflacionaria, normalmente uno tiene que tener un ancla nominal, algo que me ayuda a anclar las expectativas. El gobierno usó varias anclas nominales el año pasado y así todo, como vimos en el gráfico anterior, fracasó. Usó el tipo de cambio oficial, usó las tarifas, acuérdense que subieron 9% en todo el año, la inflación fue mucho más alta, arregló con los sindicatos para que no se desbordaran los acuerdos salariales, pero todo eso fue insuficiente y la inflación se aceleró, en parte porque hubo una política fiscal y monetaria, yo diría fundamentalmente, sobre todo en el segundo semestre del año, muy expansiva para tratar de influir en la elección. Y además uno está atrapado en este problema de baja credibilidad porque cuando el gobierno quiere hacer política contractiva utilizando los instrumentos que usan otros países, que subir la tasa de interés, eso le pega en los pasivos remunerados del Banco Central y genera cuasi fiscal. Pero la idea es eventualmente volver a esto en las preguntas. Entonces miremos un poquito, uno ha tenido el ancla de tarifas, se ve ahí los precios regulados, que es la línea negra, han crecido muy por debajo de la general y de la núcleo, que es la línea roja. Y ahora que sabemos que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, el ancla del tipo de cambio está fuera, porque se han comprometido a mantener el tipo de cambio real de final del año 2021, es decir, el tipo de cambio va a tener que ir depreciándose un poco por debajo de la inflación. El ancla de tarifas va a estar mucho menos que antes, porque para la mayor parte de los usuarios ya supuestamente va a haber un aumento de tarifas del orden de 42%, va a haber algunos que vamos a tener 200%, y gente de menores recursos que va a tener alrededor de 22%. La pauta salarial en el marco de algún acuerdo presupuestario van a tratar de mantener que no haya desbordes, pero claramente no se prevé una caída del salario real. Pero ahora sí, el gobierno lo que va a tratar de hacer en el marco del programa con el fondo es hacer una política fiscal y monetaria más prudente. Lo que pasa es que lo está haciendo, primero hay un tema de credibilidad, si va a cumplir o no con el acuerdo. Segunda cuestión, además del problema de credibilidad, está el tema de que lo está haciendo en un contexto donde uno está digiriendo los excesos del segundo semestre del año pasado, porque normalmente los desaguisados en materia de política fiscal y monetaria no impactan en forma inmediata en la inflación, impactan con algún rezago. Entonces uno tiene el exceso que hay que digerirlo en el primer semestre, más los aumentos de tarifa que ya están del 20% que ya se aprobó ahora en marzo, más el agotamiento de los controles de precios que ha llevado a que el gobierno aún en los precios regulados tenga una pauta de incremento mayor, uno va a tener un primer semestre con inflación bastante alta en la Argentina. De hecho, nosotros que medimos inflación semanal en la Ciudad de Buenos Aires, marzo luce un poco peor que el 4-7 de febrero que mencionaba Martín. Bueno, esto ya lo saben, está depreciando el Banco Central más rápido el tipo de cambio, en la medición que uno quiera mirar, en parte porque tiene este objetivo de evitar que se le deteriore el tipo de cambio multilateral más de ese 102.5 en la medición que hace el Banco Central, es un número de índice que terminó a final del año pasado. Con la aceleración de febrero ya están por debajo de ese valor, con lo cual deberían acelerar el ritmo de devaluación un poquito para tratar de cumplir con ese objetivo. Bueno, esto para mostrar que los salarios en términos reales
tan constante, con lo cual no están agregando mucho combustible al problema inflacionario. Y bueno, después están las metas fiscales, que lo voy a pasar rápido, porque esto sí que lo discutimos después, con una caída en el financiamiento monetario del déficit mayor que el que sugiere la caída del déficit. Yo con esto voy a parar acá. Déjenme hacer una única reflexión. Uno va a tener ahora una inflación en el semestre que luce que va a ser un semestre de inflación muy alta. Si el gobierno cumple el acuerdo con el fondo, va a tener algo que va a poder operar sobre las expectativas. A mí me da la impresión de que el primer trimestre y el segundo trimestre van a tratar de cumplir, pero obviamente han agotado un montón de instrumentos que les hubieran permitido tener una situación en términos de inflación más normal de la que hemos vivido o lo que vamos a vivir en este primer semestre del año. Con eso paro el monólogo y vamos a intercambiar ideas. Buenísimo, muchas gracias. Un poco la dinámica que propongo es tratar de ir charlando los temas que fuiste abarcando, principalmente los impactos respecto de las políticas del gobierno para atender los temas de inflación y ver también cómo van conjugando eso en las expectativas que tenemos que manejar nosotros para nuestras inversiones, nuestras carteras y la dinámica de las variables económicas. Martín, ¿qué opinás vos de lo que comentó Daniel? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que...? Sí, digamos, estamos muy de acuerdo en cuanto al diagnóstico, los datos son evidentes. A mí, un poco lo que comentó Daniel en el tema, antes de entrar a Argentina, un poco lo internacional, algo que nos preocupa, sobre todo por la dinámica que estaba mostrando. Daniel ahí marcó algo muy, muy interesante, que es esta probabilidad de recesión en Estados Unidos. Nosotros tenemos que el mercado en las últimas jornadas tuvo un beneplácito, si querés, de que el comunicado de la Fed haya sido duro, o supuestamente duro, subió la tasa a 0,25, la llevó a 0,50, como bien marcaba Daniel. Poco le hace eso a esa tasa de interés real, que sigue muy negativa. Entonces, ahí el riesgo que me gustaría que Daniel nos comente es qué riesgo ve que la Fed le empiece a correr demasiado de atrás y ese amague de empezar a subir la tasa se vuelva un poco más agresivo. ¿Cuál es el límite tolerable para la Fed? ¿O cuál pensás que puede ser un camino en el cual la Fed tiene que ser mucho más agresiva de lo que está haciendo? Bueno, a ver, antes del conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania, yo creo que ya tenían un problema. El conflicto les complica la vida, ahora voy a volver sobre eso. ¿Por qué tenían un problema? Porque cuando uno corre de atrás, el problema es que la inflación se te meta demasiado en los contratos y vos después necesites un mini Volcker, que creo que el año pasado hablábamos del mini Volcker. No, acuérdense, Volcker, cuando asume después de una década de inflación muy alta en Estados Unidos, que se veía muy claro en el gráfico ese que yo puse ahí, el Banco Central no tenía credibilidad, era un Banco Central que tampoco había intentado reducir la inflación seriamente. Bueno, llega Volcker y manda la tasa de interés a 20%, que para Estados Unidos es un shock de una magnitud impresionante, genera una recesión tremenda, pero la inflación baja y eso le permitió a los bancos centrales, después de él, de tener ese margen que te da la credibilidad. Hoy yo creo que todavía la Fed sigue teniendo la credibilidad, porque más allá de que ha tenido esta discusión en el mundo académico y en el mundo real de que viene corriendo de atrás, también ha empezado a actuar. Entonces yo creo que eso da un margen de por qué uno no va a o sea, uno necesita una sobreactuación como la que hizo Volcker. Ahora, con la inflación empezando a meterse, digo, todo esto ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Con la inflación metiéndose en los contratos, como empezó a meterse, y el mercado laboral tan rígido, yo creo que ibas a tener algún riesgo de convivir con inflación más tiempo de lo que era necesario y por lo tanto con algún riesgo de recesión. Hay gente que dice, bueno, ojo, que tampoco viene tan mal eso, porque como uno tiene el mundo occidental muy endeudado, producto gobiernos y no tanto el sector privado, pero sobre todo los gobiernos, producto de las políticas fiscales muy agresivas en el marco de la pandemia, en alguna medida estás licuando deuda. Entonces hay gente que te dice, bueno, por ahí tampoco está, algo de inflación no me viene tan mal si es un episodio que dura un par de años y después lo traes a la situación normal. Ahora, el shock de precios de commodities, de energía y agrícolas, mete ruido en esta historia. Te complica la cosa. Porque en la medida que te pone en un dilema, porque vos
el shock te genera una presión más hacia la recesión. Entonces, si vos tenés ahora, como te pones en los zapatos de Powell, el problema que tiene él es que mira los datos de la inflación y está convencido de que tiene que subir la tasa, pero por el otro lado la actividad tiene algo que le está aflojando, entonces tiene un problema de que no agravar la recesión por arriba de lo que él por ahí necesita para dominar la inflación. Entonces la cosa se le pone más compleja. Pero igual, a pesar de eso, él decidió mover, porque yo creo que la evidencia era bastante abrumadora y vos, en realidad, si lo ves en el debate, las palomas dejaron de cacarear, digamos. Empezaste a ver, prácticamente no queda nadie del lado de los que estaban el año pasado cuando hablábamos, diciendo, mirá, esto es una cuestión transitoria, se va a arreglar solo, no hace falta. Bueno, hoy ya las palomas son intermedias y los que eran halcones son más halcones que antes, ¿cierto? Acuérdense que eso lo mostramos el año pasado. Así que mi impresión es que vamos a tener inflación por arriba del 2% anual, 3, 4, después que pase este cimbronazo, probablemente este año y el que viene, y el riesgo de desaceleración de actividad ahora está más visible que antes, o más alto que antes. Daniel, ahí un poco ya mirando en el horizonte para llegar a Argentina en este debate, tenemos a la situación que vos marcás, dos canales de transmisión para la macro global. Por un lado tenemos los precios de los commodities, como vos bien lo marcaste, un nivel que está alto, históricamente alto, no sabemos si va a seguir subiendo, pero todos coincidimos que van a mantenerse altos. Y por el otro lado tenemos las tasas de interés, digamos, se va a encarecer el crédito. ¿Cómo crees que juega esta ecuación para los mercados emergentes? Bueno, la disponibilidad de capital barato a tasa de interés cero o incluso bueno, para el mundo emergente, digamos, ligeramente positiva por ahí en términos reales, eso se va a acabar. Ahí hubo esa bonanza y eso va a ser una cosa más normal, que era natural a la salida de la pandemia, ¿cierto? Ahora, dentro de los países emergentes, vos tenés aquellos que son perdedores netos, importadores de alimento, importadores de energía, aquellos que exportan energía, importan alimento o viceversa. ¿Okay? Argentina es el caso, exporta alimentos, importa energía neto. Entonces depende de cómo te pese eso, y ahora si quieren lo podemos hacer para Argentina. Y después tenés el extremo de los que importan qué sé yo, energía y alimentos. Si vos quisieras mirar uno de estos, hubiera sido Rusia si no hubiera estado metido en el conflicto que está metido. O sea, el shock hubiera ido por otro lado. Entonces, no es uniforme para todo. El shock que tenés de términos de intercambio, a alguno le juega a favor, a otro le juega más o menos neutro, a alguno le juega fuertemente negativo. Entonces depende de qué lado del mostrador estás, tenés una complicación o no del lado real de la economía. Después, del lado financiero, depende de qué nivel de deuda tenés. Si vos tenías una deuda y de qué profundidad tenés en tu mercado local de capitales, más allá de que los rendimientos arbitran, pero te da por ahí alguna oportunidad, aún si tuvieras algún sudden stop, que se te seca la disponibilidad de fondos en el mercado internacional, producto de un pánico de inversores que se van a comprar únicamente treasury, para poder de manera. Lo sudden stop de Calvo, de Guillermo Calvo. Eso depende también de la necesidad de financiamiento, de qué margen de reservas. En general, muchos países en la región, si querés tomar Brasil, tienen una cantidad de reserva que les permite acolchonar un faltante de capitales si hubiera un sudden stop. Argentina no está en esa categoría, obviamente. Tampoco estaba entrando mucho capital acá, así que tampoco vas a tener un gran problema de corto plazo por ahí. Pero yo diría, no hay una situación única. Yo creo que tenés países más expuestos y menos expuestos. En la región, si vos querés, tenés a Chile perdiendo como importador de energía, ganando como exportador de cobre, pero también importa alimentos, así que el shock real es negativo, pero tiene una situación de disponibilidad financiera relativamente bien. Eso depende de cada país, tendríamos que meternos en cada país. En el caso de Argentina, antes que me lo preguntes, nosotros tenemos un shock fenomenal en el costo de la energía, en el LNG, pero que va a ser más que compensado por la mejora que tenemos en los precios de los granos y oleaginosas, que han subido desde el cuarto trimestre para acá 25%. Entonces, este gobierno que le pone siempre el foco en los dólares, no vas a tener un problema de dólares. Yo creo que Guzmán se quedó corto con lo que dijo, que más o menos empataba. El problema es que eso no es neutral en términos fiscales.
porque por cada dólar que exportás, cobra de retención, digamos, como mucho 33%. En el maíz y en el trigo menos. Por cada unidad, por cada dólar adicional que traes del LNG, el subsidio que tenés contra el costo del LNG importado es 90%. Entonces vos necesitas 3 veces más aumento de exportaciones para que el aumento de retenciones te compense el impacto fiscal de la energía importada. Si es que conseguís energía importada, porque hay que ver si tenés. Igual ahí hay que tener cuidado porque, ojo con los pronósticos tremendistas, normalmente en momentos como estos vos tenés overshooting, aun cuando el conflicto genere un daño más duradero. Vos fíjate que has tenido, tocaste 60 dólares con el LNG, después bajó otra vez a 30, entonces la verdad no se sabe bien, porque vos tenés la tendencia natural del pronóstico tremendista de que vas a importar todo el LNG a 60 dólares. No lo sé. Hoy nadie lo sabe eso. Habrá que ver cómo salgan las licitaciones y mirar. Hay otras cosas que puede explorar el gobierno, con swap con Chile, que habrá que ver si lo puede hacer. Hay varias opciones que te pueden acotar un poquito. Pero aún en el peor de los escenarios, no vas a tener un problema de dólares, vas a tener un problema de pesos. Nico, déjame ahí hacer un parate porque Daniel es muy enfático en que, digamos, no tener problema de dólares en Argentina parece una anomalía, ¿no? Más por cuando, el shock ucraniano, ¿no? No en general, no, podemos tener otro. Pero... no, como decís, Guzmán se quedó corto, digamos, en un contexto de que semana a semana vemos más medidas restrictivas en cuanto al mercado cambiario, a nosotros nos genera esa duda básicamente porque a nosotros también lo que los clientes nos preguntan también es hasta cuándo aguanta el Banco Central con este crawling peg muy por debajo de la inflación. Entonces, ¿cómo ves, sacando el shock ucraniano o guerra ucraniana, cómo ves a nivel general el balance cambiario para Argentina? El gobierno tiene que juntar de acá a fin de año, más o menos para cumplir la meta de acumulación de reservas, más o menos 4.000 millones de dólares. En los últimos 7 meses prácticamente no compró nada. ¿Cómo crees que lo puede lograr eso si no es con más restricción cambiaria? Y te voy a preguntar, ¿crees que lo va a hacer con un ajuste del tipo de cambio? Bueno, ahora vamos, por ahí yo me expresé mal, no quiero. El shock ruso-ucraniano no te complica el saldo comercial, ese es mi comentario. Ahora, vos venías, como vos bien marcás, de una situación de una fragilidad de reservas fenomenal. En el marco del programa con el fondo, parte de la acumulación de reservas que tenés para este año te la va a dar el propio fondo o te la van a dar, una parte también te la dan suponiendo los otros organismos multilaterales. Eso está por verse, a ver cuánto van a tener ahí. Quizás es un poco optimista, pero va a tener que comprar algo en el mercado. Es cierto que cuando vos mirás el balance cambiario histórico, tenés alguna estacionalidad. Estacionalidad del lado de las expo liquidadas al Banco Central, mirando los datos de caja, no el devengado del INDEC, y tenés una estacionalidad que también se ve en el superávit comercial. Esa estacionalidad juega a favor del Banco Central, empieza a jugar el mes que viene, pero sobre todo es más alta en mayo, julio. Y después empieza a bajar y te volves al peor momento del año, que son alrededor de octubre, hasta que te empieza a entrar el trigo. A ver, en un contexto donde vos tenés brecha cambiaria, tenés alguna dificultad, el productor puede decidir retener, pero vos no has visto eso en el pasado, no has visto, no parece que tuvimos brechas cambiarias muy importantes, no parece que hayas tenido una retención, en parte porque el productor necesita vender para poder financiar su cosecha. Está también la incertidumbre, hoy tenés un precio de la soja excepcional, $700 fue Puerto Argentino, según los datos del Ministerio de Agricultura, 600 y algo dólares en Chicago. También ha habido, y bueno, está la posibilidad de decir, bueno, esto sí tengo una brecha, todo lo que quiera, pero si esta cosa se arregla, se quedarán $700 o volverá a 550. Entonces yo creo que vos vas a tener una liquidación, que ha sido excepcionalmente buena el año anterior, ¿okay? Que eso vas a tener una liquidación. Ahora, el gobierno tiene el tema de que la energía le va a morder, porque eso, ¿y cuándo le va a morder? Le va a morder ahora, tiene que empezar a comprar ahora en abril y mayo los barcos, tiene que pagar, porque si no le paga no le conectan al barco. Pero mi impresión es que no vas a tener un faltante grosero de dólares en esta parte del año. Habrá que ver si además los productores les abren el registro y les dejan
al que quiera abrochar estos precios. Porque vos podés decir, a ver si esta es una discusión muy interesante, nota al pie, de si el gobierno argentino no debería tratar de hacer futuros para abrochar estos precios, que son excepcionalmente buenos. Sí, capaz que suben más, pero si se arregla el conflicto, capaz que bajan, ¿cierto? Pero bueno, para volver a esta historia, yo no veo que tengan una situación desesperante de dólares en esta parte del año. Ahora, como te llenan de controles, como la esencia de ellos está generar aumento de demanda de divisas por inconsistencias en la política macroeconómica, porque el programa con el fondo no te sirve de suficiente paraguas, porque yo creo que la opinión mayoritaria es que no lo van a cumplir. Entonces la pregunta es ¿cuándo lo van a incumplir? ¿Ya? ¿Dentro de 2 trimestres? ¿El año que viene? ¿Que hay elecciones? Bueno, porque no lo van a cumplir. Eso te impide capitalizar en esta cosa. Y es cierto también que del lado de la cuenta corriente, más allá de que vos tengas un superávit, o sea, las proyecciones nuestras previas al conflicto de Rusia y Ucrania, el superávit comercial iba a caer este año. Ahora por ahí no te cae tanto. Primero porque tenés el shock de energía, pero yo creo que te lo más que te lo compensa del otro lado. Y además, bueno, de esta cuestión, lo que vos tenés sí que te juega en contra de eso, un poco en la línea, es que vos se te van agotando algunas cuestiones que te dieron caja en el banco, le dieron caja al Banco Central de Dólares. No te dejan girar dividendos, eso yo creo que va a continuar mientras esté este gobierno, pero te empezó a aumentar el saldo negativo en turismo y eso el gobierno no lo puede controlar. Podría poner más restricciones, pero políticamente son complicadas. Y se te empezó a dar vuelta el pago de intereses porque el gobierno empezó a pagar los intereses. Entonces, yo no creo que le vayan a sobrar dólares al Banco Central, pero creo que la meta de reservas es la meta de las más duras que tienen para cumplir, pero en el primer año los ayuda bastante que van a recibir algo de fondos anticipados del Fondo Monetario. Entonces, cuando vos tengas bastante más reservas netas en estos meses, más la estacionalidad que te juega a favor, yo creo que podés capear el impacto sobre las importaciones de corto plazo que te genera el tema energético. Daniel, pero bueno, restricciones va a seguir habiendo, porque está en la esencia de estos tipos tener restricciones todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo? A ver, porque ahí Martín, dentro de la pregunta, lo que nosotros estamos midiendo es el timing, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuál es el incentivo que tiene el gobierno en los próximos, digamos, 60, 90 días, que como bien vos explicaste, por estacionalidad acumula mucho superávit comercial, que va a necesitar en el segundo semestre gastarlo, y cómo juega el crawling peg respecto de esto, ¿no? Porque ahí Martín había puesto la pregunta, venimos a un ritmo inflacionario muy alto, vos también lo mencionaste, para el primer semestre va a ser muy alto, y el ritmo evaluatorio viene corriendo a otro ritmo, a una tasa del 40, cuando el ritmo inflacionario, si lo proyectamos, está más cerca del 55-60, para ponerlo en un rango. ¿Crees o esperás que el gobierno acelere ahora este crawling peg en los próximos 60-90 días, cuando políticamente quizás le juegue en contra seguir inflando las expectativas inflacionarias, y económicamente le juegue en contra tener que estar pagando los dólares que va a comprar más caros con los pesos que tenga que imprimir, digamos, ¿no? ¿Cómo esperás eso? El problema es que tienen el compromiso de tipo de cambio real. Entonces, en realidad, ahí sería un incumplimiento y yo creo que es poco entendible para el fondo que los dólares que ellos te den los use para trazar el tipo de cambio. Entonces, yo los veo ahí medio... Por eso vos tuviste este cambio de anclas, donde el problema es que ahora vos fíjate, es una suerte de déjà vu del programa del año 2018. El ancla era una consolidación fiscal, esta es menos agresiva que aquella, el ancla era un apretón monetario, este es mucho menos que aquel, pero la idea es que vos te movés a tasa de interés real positiva, que tratás de emitir menos, eso es lo que vos tratás de poner como ancla. El problema es el timing, porque vos lo largás en un momento, y además está toda una discusión de si esto funciona en la Argentina, nosotros entendemos nada más que el ancla cambiaria, pero vamos a hacer todas las discusiones que quieras, pero lo que te quiero decir es que el timing es horrendo, porque lo hacen en un momento donde tienen que digerir los excesos del segundo semestre del año pasado. Ahora, yo no los veo, por lo menos hasta ahora lo que has visto del Banco Central es que se va moviendo con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso.
Entonces, si van a incumplir eso, o sea, el margen que tienen es que podrá jugar diciendo la inflación es 8 internacional, entonces y dejar el piquito de febrero-marzo, lo miro para adelante, hago la cuenta con 55, 60, como dijiste vos, bueno, tengo que devaluar 7, 8 puntos por abajo de ese nivel. Ese es el margen que tiene, no le veo mucho más margen. Entonces, es cierto ese margen, que te complica. Pero ese margen es hacia las revisiones o hacia, digamos, no sé, agosto, ¿no? Digamos, que es el momento donde van a empezar a revisar la primera revisión, entiendo yo. Digamos. Sí. Ahora, los próximos 60, 90 días quizás tiene un aire para demorar este incremento del crawling peg y ajustar más rápidamente la devaluación. A ver, yo diría en un fine tuning chiquito sí, Nicolás, pero no una cosa, pues después cómo lo recuperan eso. Okay. Tienen que pegarte un golpe devaluatorio. Entonces, a ver, en esto también hay que entender que muchas veces las decisiones se toman en función de lo que le conviene a la persona que hace la negociación. Si vos me preguntás a mí, y lo digo delante de 150 testigos, a ellos les hubiera convenido, y al programa le hubiera sido mejor, hacer una devaluación de, digamos, 30%, porque te permitía transitar los próximos meses con una tasa de interés que no iba a tener necesidad de subir tanto. Eso obviamente tiene un ruido en la Argentina, pero para mí era mejor eso que esto que eligieron. Ahora, vos tenés que mirar los actores, porque yo digo esto desde la ventaja de opinar donde estamos sentados ahora. Ahora, si vos estás sentado en el sillón del ministro, eso le costaba la cabeza. Entonces, el tema de la devaluación, ¿por qué lo corren? No porque sea técnicamente inadecuado, que podemos discutir si era mejor el crawling o no, hay ventaja y desventaja de cada uno. Es también porque hay que entender que el interés personal del actor le significaba irse a su casa. Es mi impresión, no es información, es análisis. Y uno ve la evidencia, ahí, bueno, ayer salió el dato de la suba en la tasa de interés, Martín te introdujo vos también, porque nosotros esperábamos esta suba, y uno ve timidez en ese accionar, ¿no? Bueno, pero vos pensás que, a ver, los bancos centrales normalmente se mueven con parsimonia, pero le metieron ya, ellos tenían que hacer prior action con la suba de la tasa, que lo hicieron, y ahora te agregaron otros 200 puntos básicos. Sí, venís corriendo de atrás, pero a ver, el argumento es, a ver, yo no sé qué es lo que hablaron con el fondo, pero si ellos hablaron, esto que se iba a acelerar la inflación esta parte del año, nosotros lo venimos diciendo públicamente, yo no me acuerdo si lo dije acá, pero el año pasado, pero lo venimos diciendo públicamente hace tiempo y otros colegas también. O sea, después de la fiesta que se mandaron en el segundo semestre, entonces, en realidad, los del fondo también sabían esto. Entonces, la pregunta es, ¿contra qué tasa de inflación tenés que calibrar la tasa de interés? ¿Contra el 4,7 de febrero o contra la expectativa de inflación que tenés adelante? Y bueno, probablemente vos puedas justificar respecto de la expectativa de inflación, vas corrigiendo, si no te alcanza subís un poco. No es que lo haces backward looking, la tasa que te importa es forward looking. Entonces la pregunta es, ¿qué inflación esperamos nosotros? Entonces te podés mirar, confías en las expectativas de inflación de la DITELA, mirás algún indicador, qué sé yo. Pero ese margen todavía lo tiene. Ahora, si la tasa va al 4 y la inflación va al 5, 5, 5, en algún momento te van a decir, no, tenés que ir para arriba. Entonces yo diría, todavía no está tan claro que incumplen. Esto es tasa de interés real, forward looking respecto de lo que la gente espera que haya de inflación. Todavía están cortos, ¿no? Porque 50 y pico de efectiva, yo creo que es menos que la inflación que la gente espera que va a haber en los próximos, si querés, el próximo año, para salirnos del saltito de febrero, marzo, del primer semestre del año. Daniel, déjame preguntarte, porque estamos como gambeteando por afuera del área antes de entrar al gran tema que va a ser la inflación, que ahí creo que es el gran tema que tenemos que discutir, pero para un poco que quede claro tu visión en cuanto al tipo de cambio, entonces, ¿vos le ves probabilidad a que el banco, vos dijiste una inflación que marzo va a venir alta, abril probablemente sea alta, no tan alta como marzo, pero va a seguir traccionando? ¿Vos lo ves al Banco Central haciendo un crawling peg llegando al 3,5% mensual, al 4%? ¿Lo ves con voluntad de eso y que eso no te sea también políticamente, también, si bien no es un saldo, también te da debilidad a la hora de negociar paritarias, las expectativas de inflación? Sí, es verdad. A ver, esto ha ocurrido con este Banco Central y con este equipo económico.
en algún momento al final del 20 hacia el 21 tuvieron devaluaciones mensuales, si yo no recuerdo mal, de 3,5 en algún mes, no sé si más alta también. Preparando un poquito lo que iba a venir, el sentarse en el tipo de cambio camino a la elección. Yo creo que ahora tenés una restricción, entonces yo digo, vos con el fondo tenés un compromiso. Ese compromiso dice lo que dice, que es lo que dijimos antes. Ahora, un mes te quedaste un poco corto, tendrás que ver cómo lo recuperás, hablarás, charlarás. Ahora, si vos, la inflación va a 5, 5, 5, y vos devaluás 2,5, 2,5, 2,5, del otro lado te van a decir, che, esta línea, léela porque te conviene, no estás cumpliendo acá. O sea, yo veo que ellos acá, el juego en el acuerdo con el fondo, y eso es lo que firmaron ellos. Yo no sé si hubiera firmado lo mismo, o si vos hubieras firmado lo mismo, pero lo que firmaron ellos es que a vos lo que te ancla la inflación, lo que te va a ayudar a bajar la inflación, es la política fiscal y monetaria más contractiva. Eso es lo que ellos pusieron. Eso es lo mismo, salvando la intensidad, lo mismo que se hizo en el programa del 2018. Por eso dije el déjà vu del programa del 18. Si funciona o no funciona para Argentina podemos discutirlo, pero eso es lo que firmaron. Entonces, y yo creo que el fondo los está esperando ahí, y si el tipo de cambio se les atrasa, le dirá, a ver, che, capaz que tiene que hacer un one-off. ¿Ok? A ver, yo no sé lo que hablaba, lo que planteó el fondo, pero a mí se me ocurre que el fondo también entendía que era mejor haber hecho un salto cambiario y que eso. Ahora, el que no quiere devaluar es el gobierno. Parecido a lo también, déjà vu del 2018. 18 trataban de evitar, porque 18 y 19 tuviste un gobierno que lo que le preocupaba era el tipo de cambio, no importaba el nivel de actividad. Pero bueno, o sea, yo no lo veo ahí que tengan el margen para. Vamos a decir, bueno, no cumplen el acuerdo, bueno, entonces discutamos las consecuencias de no cumplir el acuerdo. Si no cumplís eso, no cumplís lo fiscal, no cumplís lo monetario, te van a dar un waiver, no te van a dar un waiver. Pues fíjate que el acuerdo es generoso en los dólares, que te pone algo adelante, por ahí más de lo que por ahí yo esperaba, pero estás todos los trimestres con el Jesús en la boca, porque tenés un trimestre para pagar te dan de adelantado. Entonces no tenés mucho margen para jugar. O sea, la discusión del default, si no cumplís, la vas a tener todo el tiempo, cada 3 meses volviendo. Entonces, mejor que cumplan. Daniel, y ahí sí ya tiro un tiro al arco para ver, vamos a hablar de la inflación, que es lo que verdaderamente quizás es la madre del borrego en esta charla, que es, bueno, vos recién nos nombraste, parte del ajuste, del ancla monetaria y fiscal entra de lleno el tema tarifario. ¿Quién mejor es que ustedes en Fiel para analizar ese impacto en las tarifas? ¿Cuánto crees que nos va a aportar de inflación este ajuste de tarifas que está proponiendo el gobierno? Y después te voy a preguntar si eso alcanza para cumplir la meta fiscal, que es donde el gobierno parece que puso todos los cañones ahí como para mostrar ese compromiso. El impacto directo a las tarifas, ahora no me acuerdo el número de memoria, pero ha bajado mucho, ¿no? Porque vos hoy la canasta de la factura del uso de gas, en la canasta de consumo de la gente, es mucho más baja de lo que históricamente también. Después tenés algo por el lado de expectativas, que ahí hay que ver un poco qué van a hacer con la luz para las pymes. Los grandes usuarios ya saben que ya de hecho están pagando precios cercanos a los costos, así que ya lo tenés metido eso, tenés si querés el efecto de segunda vuelta. Pero algún ruido te mete en el índice. Después está el tema de cómo lo van a medir, porque como vos no tenés un aumento uniforme, tenés que, en general, el INDEC va a tratar de usar alguna metodología razonable y te tendrás poniendo alguna suerte de promedio ponderado. Ese promedio ponderado te va a dar 50 y pico, 60 y pico. Entre los que tienen tarifa social, por llamarlo de alguna manera, que van a tener 20 y pico, el grueso de los consumidores que va a tener 42, 43, y nosotros que vamos a pagar 200% de aumento, lo que dé la cuenta. Depende del costo de la energía, que no lo sabemos en el momento que haga la. Esto igual corre a partir de junio, perdón, nota al pie. Tenés que llamar a una audiencia pública, que quien la llama, los entes reguladores, que quien los gobierna, la cámpora. O sea, ahí tenés un tema instrumental no menor. En esa audiencia pública tenés que plantear los aumentos tarifarios, se supone que después te los aprobarán, pero los que comandan esa audiencia pública siguen siendo los muchachos de la Cámara, ¿no? Es un detallecito que por ahí mucha gente que lo empezó a marcar mi colega en Fiel, Fernando Navajas, y que ha pasado un poco por alto. Acá vos tenés cuestiones sofisticadas de discusión, como hay en todos los países, y después tenés cuestiones instrumentales, que como este gobierno está dividido de la forma que está dividido, pero bueno, esa es una nota al pie.
Desde el punto de vista fiscal, con lo que está puesto en el acuerdo no alcanza. ¿Sí? Porque vos tenés... A ver, va a depender de lo que puedan hacer en materia energética. En materia energética la cuenta es, el año pasado, a ver, trajiste 1.000 millones de LNG, importaste como 6.000 de energía, pero vos exportás como 5.000 de energía. ¿Okay? Porque vos exportás petróleo, exportás derivados y traes otros derivados que te faltan para abastecer la demanda. Entonces, en realidad, lo que te genera el ruido en términos de... vos traes el LNG porque normalmente es más barato que el gasoil que podés usar en algunas centrales térmicas. A $60 no es más barato, porque tenías la opción de traer gasoil. No todas las centrales pueden usar esa cuestión. Pero digamos, el LNG necesitabas más o menos 30% más de volumen. ¿Por qué? Porque Bolivia te iba a mandar menos, porque tenés las hidro, no están andando muy bien, y porque tuviste algo más de demanda en un punto que la economía seguía traccionando un poquito. El tema es que el año pasado pagaste 8.33, previo al conflicto de Rusia con Ucrania estaba 3 veces ese valor, entonces ya sabías que te ibas de 1.000 a 1.300, de 1.300 por 3 eran 4.000. Esa es la cuenta que estaba dando cuenta. Bueno, ahora, si en vez de irte a 20 y pico te vas a 50, necesitabas en los números que han estado dando cuenta. Primero, no es 50 todos los días, ya que ha vuelto a 30, entonces no sabemos. ¿Hay alguna posibilidad de buscar algún swap con Chile? ¿Hay alguna posibilidad de volver a negociar con los bolivianos? Alberto Fernández lo llamó, el tipo dijo que no, pero porque no le mostró la zanahoria del precio. Si tu alternativa es traer a 50 y le pagás a los bolivianos hoy 8, le puedes decir, che, ¿por qué no le cortás un poquito la gente? Te pago 20. Esa discusión la pueden hacer. O sea, no es que estás condenado a traer barco, que tampoco sabemos cuántos barcos va a haber. Porque obviamente Europa está chupando un montón, pero ahora, porque cuando nosotros necesitamos, Europa tiene calor, no frío. Entonces habrá que ver, pero vas a tener un shock. El tema es que, como dije antes, fiscalmente todo lo que traes prácticamente lo paga el Tesoro. La demanda no paga prácticamente nada de eso. Entonces, contra eso tenés las retenciones. Yo creo que vas a tener, si los dólares, aún con los dólares un poquito a favor, porque el impacto sobre las exportaciones de soja, maíz, etcétera, es en dólar un poco mayor que el mayor costo de la energía, fiscalmente no te da. Entonces, deberías subir más las tarifas. Y deberías haber hecho algo que tampoco se entiende bien por qué lo hicieron. A ver, si vos dijiste, yo quiero que las tarifas, que los salarios no pierdan contra las tarifas, y dijiste, voy a usar el aumento de salario del año pasado, ¿ok? ¿Por qué pusiste 80% y no 98%? Eso es una tara que tiene hasta el equipo económico. Entonces, hoy podés ir por arriba, nada te impide en el acuerdo con el fondo ir por arriba. El fondo es una decisión política, obviamente muy difícil de tomar para el gobierno, porque le genera más pelea interna. Ahora, fiscalmente los números ahí no te van a dar. Entonces, la reducción, bueno, ahí viene otra cosa. ¿Cómo vos cerrás este programa? Primero, no está para mí claro que vayan a cumplir el número fiscal anual. Siempre al principio siempre tenés algún margen de patear, porque tenés límite de la deuda flotante, siempre puedes jugar un poquito. Pero el tema central es a lo largo del año. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues yo creo que ellos tienen varios problemas. Tienen de la tarifa, tienen el tema de las valuaciones, que no sé si lo van a poder meter, más allá de que es una locura lo que han planteado, pero si las valuaciones en bienes personales multiplican por 4 en la capital. Pero vos, ¿cuál es lo que te cierra en este programa si la cosa no te da? La válvula de escape es la mayor inflación. Y la mayor inflación, en el corto plazo, el gobierno gana con eso, porque los aumentos de salario y de jubilaciones los paga después que vio el impacto de la inflación en los recursos fiscales. Eso es lo que hicieron en el pasado y lo que van a seguir haciendo. Entonces, ¿qué sabemos de todo esto? Antes que me pregunten el pronóstico de inflación. Que lo que pusieron, primero, Guzmán ya sabemos, que a pesar de que critica a los que hacemos pronóstico de inflación, el que más le erra es él, ¿no? Empezó con 33 para este año, obviamente una risa 33, el año pasado con el CERA 29, terminó en 50. Ahora puso entre 38 y 48 con el fondo, previo a Ucrania. No tenía ninguna posibilidad antes del conflicto Rusia con Ucrania de terminar en la banda superior de 48. Era 50 y pico. Ahora se te agrega por ahí algún condimento adicional. Mi impresión es que, a ver, si yo estuviera en el gobierno y me decís que vamos a terminar en 60, firme. Yo creo que hay un riesgo de que te vayas un poquito por arriba de eso.
Ahora, tampoco, porque había hoy una pregunta en el chat, hay riesgo hoy de irte a la hiper. Para irte a la hiper necesitas varios condimentos. Adelantándome la pregunta. Primero, una descomposición política. Como me decía Feynman hoy a la mañana, eso ya está. Bueno, no sé si está. Ponele que esté. Pero después necesitas tener que los flujos de dólares no te den. No te den. Y hoy es muy difícil irse a la hiper con la soja en Puerto de Buenos Aires $700 la tonelada. O sea, se necesita una incapacidad suprema. Entonces, y además tenés un acuerdo con el fondo que te está dando algo de reservas al principio. Entonces, vos normalmente te vas a la hiper cuando te quedas sin reserva en el Banco Central, pero ahora vas a tener una inyección de reservas. Entonces, yo creo que podés subir un escalón. Todavía no está claro que te vas a ir a 70-80%, pero ese riesgo está. Yo creo que para irte a 3 dígitos te falta mucho recorrido, y para irte a una hiper, yo diría que la probabilidad de eso sigue siendo muy baja, a pesar de que este gobierno es muy malo para manejar estas cosas. Perdón, Nico, te dejo que preguntes. O sea, vos ves 60% de inflación para este año como un escenario relativamente prudente. ¿Lo firmás Yo te ahora? diría que ese es nuestro escenario base. Yo creo que tenés una chance de 60 en la medida en que opere algo la restricción de fiscal y monetaria, y en la medida en que también el gobierno te va a meter algunos controles de precios, eso te quita un poquito de combustible un mes, como te agrega un poquito de combustible un mes las tarifas. Es decir, pero es muy difícil porque vos, a ver, ¿por qué no pueden cumplir lo de la baja que pusieron respecto del año pasado? Porque vos pasaste inflación del año pasado a este año. Eso es lo que te complica, además de los macanas o aciertos que puedas tener este año. Pasaste tarifas, pasaste precios regulados, entonces todo eso te pasa la factura. Te pasa la factura. Entonces, ¿vos qué tenés contra eso? Y ahora te pongo una ancla monetaria y fiscal, que en la Argentina no es muy creíble, porque normalmente los gobiernos no la cumplen, porque venimos de una experiencia en el acuerdo stand-by anterior donde tampoco funcionó, y eso mágicamente te va a cuadrar las expectativas. Por eso yo creo que 60 es para firmar, más allá de que es nuestro escenario base. Y Daniel, entonces, 60 de inflación, retraso cambiario de 7-8 puntos, como comentábamos antes. Bueno, no, compensado por inflación internacional, ¿no? Devaluación. Compensado por inflación internacional. Seguimos entonces posicionados sobre los pesos, en definitiva, ¿no? Porque, digo, la estrategia ganadora debería ser seguir manteniéndome en instrumentos que ajustan por inflación, que indexan, por decirlo de alguna forma. Si es que los otros instrumentos no van a indexar tanto, en la película entera, ¿no? Después hay que ver cuál es el mejor timing para pasarse de un instrumento a otro. ¿Pero te preocupa la dinámica de la deuda en pesos? Digamos, el hecho de que el gobierno esté emitiendo mucha deuda indexada. Pero ahí vamos, hay dos cuestiones. Yo creo que en el trimestre que viene, donde además vos tenés alguna estacionalidad favorable en las exportaciones, tenés todo este efecto de inflación rezagada, el SER le va a ganar digamos, vos podés tener el SER por arriba del tipo de cambio, me parece que la opción de irte por instrumentos en pesos es razonable. Después tendrás que ir viéndolo para el segundo semestre, a medida que van cambiando un montón de cuestiones, ¿cierto? Ahora, la discusión de la deuda en SER pasa por otro lado. Cuando el gobierno, a ver, yo tenía un cuadrito ahí con la deuda, si ustedes miran, porque hay una cosa que no hablamos, que la inflación internacional te ayuda a un gobierno endeudado a tasa fija en dólares. Hoy, de la deuda que tiene Argentina, 100.000 millones están a deuda a dólares a tasa fija. 90.000 con el sector privado y casi 10.000 con el BID. Entonces vos tenés tasa fija, la inflación sube, te la licúa. ¿Ok? Entonces, ¿eso alcanza para hacerte la deuda sostenible? No, pero te está operando una reestructuración automática. Porque cuando se hizo la reestructuración, bueno, en ese momento nadie esperaba una inflación de la que tenemos hoy en Estados Unidos. Entonces, es un golpe que al deudor le bajó el valor real de lo que tenía que pagar, y al acreedor, al que tiene bono, así todos los bonos valen lo que valen, ¿no? Pero bueno, eso bueno, pero la inflación global va a bajar, Daniel, por lo que comentamos anteriormente. O sea, ese efecto lo tuviste el año pasado. Lo tuviste el año pasado, todavía lo estás teniendo. La inflación va a bajar del 8. Yo no dije que se va al 2. Yo creo que estoy más en la línea de los que creen que te vas a ir por un tiempito al 3 o al 4. ¿Cuánto es ese tiempito? Este año y parte del año que viene. Igual no te alcanza para
hacer magia. Pero, y además la inflación relevante no es el CPI americano, sino es la inflación de tus precios de exportación, si querés buscar una proxy mejor. Que esa también ha dado más todavía. Pero bueno, de eso, vamos al tema de la deuda en pesos. La deuda en pesos Argentina tiene 50, 60 mil millones de dólares equivalente hoy de deuda en moneda nacional, más de la mitad ajustable por ser. Esa deuda, el gobierno te dice, esa no es problema, ni la mires. Bueno, porque es la que emiten ellos. Error, porque la tenés que pagar igual. Segunda cuestión, está todo a corto plazo esa deuda. Cuando vos mirás la montaña de vencimiento que tiene el gobierno para este año, es toda deuda en pesos, tenés muy poquito de dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya te lo han dicho algunos economistas de la oposición, de los que son legisladores. Esta deuda la van rolando en general a corto plazo. Hoy este año tenés como 40 y pico mil palos que vencen. La mayoría te lo rolan para el año que viene. Pero además tengo lo que el programa dice que voy a emitir de deuda nueva. Entonces te dicen, hoy yo tengo una necesidad de financiamiento del gobierno de 9 puntos del PBI, el 2024 va a ser 16, cuenta de las pinas. Y más o menos está bien. ¿Por qué? Porque vos estás metiéndole a un mercado que está atrapado en un gran corralón, que es el control de cambios, le metés deuda y le metés deuda y le metés deuda. Ahora, como el mercado no es tonto, quiere que le des algo que lo proteja contra la inflación y que no lo licúes, porque se ve venir que lo puede licuar. ¿Ok? Entonces, yo diría, la deuda en pesos, sí, en circunstancias normales, cuando uno dice yo tengo deuda emitida en mi moneda, la vas a pagar porque lo sumo emite el Banco Central, acá con la deuda en SER, no. ¿Ok? No, eso no quiere decir que no la vayan a pagar, lo que te digo es que no es esa cuenta que se hace en otros países, o acá cuando tenías deuda a tasa nominal, dice, bueno, no es problema, los dólares los tengo que conseguir, se los tengo que comprar a alguien, en el fondo si no le doy a la maquinita no te resuelve la deuda del SER. ¿Ok? Eso no quiere decir que sea un mal negocio hacer inversiones en SER hoy. Pero digo, en la discusión de sostenibilidad de la deuda en SER entra como cualquier otra deuda y me tenés que decir a qué tasa de deuda. Siguen emitiendo a tasa de interés real baja, eso es una buena noticia. Pero en la medida que vos haces un ejercicio de sostenibilidad, tenés que ponerle el supuesto que la vas a pagar y una tasa de interés real. ¿Okay? Y es el único lugar donde se financia el gobierno, porque en definitiva la moneda en dólares no se puede financiar, está repactando todos los compromisos que tiene, no tenés vencimientos que te preocupen, con lo cual todos los cañones están puestos a seguirse financiando en el mercado interno, ¿no? Claro, pero además subiendo, porque no es que ellos tienen que colocar, según el programa, alrededor de 2 puntos del PBI en el mercado local, supuestamente en pesos, porque es el mercado local que tenés. Eso es alrededor de 1 punto por arriba de los vencimientos de capital de intereses que tienen. O sea, son unos 5.000 millones de dólares este año y el que viene. Correcto. ¿Lo va a poder colocar? Probablemente sí, pero lo que te quiero decir es que, ojo, porque la deuda en pesos, que Guzmán la ignora, porque les conviene, porque es la que emiten ellos, entonces con eso van. Si no, sabemos que Alberto Fernández es el más endeudador de la historia en emisión de deuda, en parte por la pandemia también. Pero esta discusión, en la discusión del 2024, cuando asuma el gobierno a final del 23, lo que va a tener delante es una montaña de pesos que le vencen, que seguramente podrá renovar, pero vos tenés que empezar a pensar cómo vas a volver al mercado internacional de capitales para poder rolar los vencimientos que tenés con el sector privado y con el fondo, ¿okay? O buscarás una forma de patearlos de alguna manera, amistosa o no amistosa, ¿okay? Pero además lo urgente va a ser una montaña de deuda en pesos, que eso te lleva a otra discusión. ¿Podés abrir el mercado de cambio con esa montaña de deuda en pesos? Esa es la discusión, me parece, más relevante, porque si vos tenés el gran corralón, la gente para irse tiene que salirse con la brecha, ¿entendés? Y mucha gente no está dispuesta a pagar la brecha. Sí, si vos querés abrir, no. que es lo normal, tener un mercado de capitales abierto, la pregunta es, ¿tengo esa capacidad de rolar la deuda en pesos 50 y pico mil o 60 mil palos en el año 2024? Bueno, es una cuestión para analizar. Los equipos económicos que estén pensando en hacerse cargo a final del 23, yo te aseguro que van a mirar eso con mucha atención. Eso no quiere decir que tengas un problema de solvencia y que no te lo vayan a pagar. Lo que digo es que es un tema a pensar en términos de la consistencia macro del programa. Cosa que sabemos que a esto no les importa, porque si para ellos la deuda en pesos no importa. Porque razonan con control de cambio para siempre. Entonces ahí sí tengo un mercado cautivo de pesos. Daniel, la última de mi lado, porque ya estamos casi cumpliendo, estamos en horario, simplemente si nos puedes compartir... Vengo atajando, ¿viste? Estoy como Rossi, los de Boca estamos agrandados, ¿no? Si tirá los tiros y salen para el corte.
Yo te voy a tirar cabezazos sobre la mesa. te voy a tirar un cañonazo, entonces, si nos podés decir cuáles son tu escenario base para este año. A nosotros nos serviría mucho ver cuál es tu expectativa, o si querés de acá a los próximos 12 meses, en cuanto a inflación, en cuanto a tipo de cambio y en cuanto a una nueva variable que la teníamos un poco rezagada hace unos meses, que es las tasas de interés. Ok. Bueno, a ver, un poco hablamos de eso ya. Yo creo que vas a tener una inflación más alta que la del año pasado. Esperemos que esté en el orden del 60, con algún sesgo. Si vos me preguntás a mí, más probable que sea más alto que ese número que otro. Yo diría con riesgo muy bajo de una aceleración más caótica. Segunda cuestión, el tipo de cambio, yo te diría que el fondo les va a tolerar que vaya 7, 8 puntos por debajo de la proyección de inflación, pero en algún momento tenés que mantener ese nivel de final del 2021, así que ahí estás bastante atado. Y la tasa de interés tienen un compromiso de ponerla positiva en términos reales, por un tiempo podés jugar un poquito mirando, pero en algún momento te vas a mirar forward looking y vas a decir, bueno, la tasa tiene que... Recuerden que es la tasa efectiva, con lo cual cuando uno mira la tasa de... Digo, no para ustedes, digo para los que nos están escuchando, tenés que capitalizarla, porque los plazos fijos se capitaliza, entonces lo mismo con la LELIQ, entonces la tasa esa todavía está en el orden de 51, ¿no? Más o menos. Bueno, no le falta tanto de subir si vos te pones mirando forward looking y que la inflación está alrededor de 60 en los próximos 12 meses. Entonces yo creo que eso es una cosa que van a ir haciendo fine tuning con el fondo. Pero mi impresión es que la tasa la van a tener que ajustar. Ahora, uno puede pensar, no, estos tipos en algún momento van a volar todo y van a volver a lo que le gusta al kirchnerismo, que es tasa de interés negativa, la inflación le echamos la culpa a alguien, no me importa lo que dé. Bueno, yo creo que el gobierno ha elegido un camino y ese camino lo tiene ahora bastante agarrado respecto de lo que puede hacer, por lo menos de acá que empiece la discusión electoral el año que viene. Perfecto, de mi lado, Nico. Si querés Bueno, cerrar. Daniel, muchísimas gracias. No, a Martín, ustedes. muchas gracias. Hemos compartido bastantes impresiones respecto a la inflación y el impacto en la economía local. Te esperamos la próxima y les agradecemos a todos los que participaron del otro lado. Muchísimas gracias por invitarme y saludos a todos ahí que han tenido la paciencia. Hubo algunas preguntas en el chat que no contestamos, pero bueno, quedarán, las podemos contestar en privado si me las pasan. Bueno, de mi lado, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Nico, por tenerme en cuenta para esta charla. Así que hasta la próxima. Hasta luego. Gracias Buen día. a todos. Buen día.